todo comenzaba de nuevo. Hay una imagen muy bonita en la mitología nórdica que dice que cuando venga el Götterdämmerung, ¿no? El Ragnarok, el fin de los tiempos, y los dioses pelean la última gran batalla y el Valhalla se ha destruido y todos los bichos se pelean, y un lobo maravilloso que se llama Fenrir, que es capaz de abrir su quijada de manera que la quijada superior, la parte superior, toca el cielo, la inferior toca la tierra, devora el sol y se acaba todo. Lo que habrá será una pradera vacía y las piezas de ajedrez de nuevo tiradas sobre el pasto para comenzar el juego de nuevo. No hay, salvo en algunos pequeños puntos, por ejemplo en Dickens, cuando el fantasma de las navidades futuras visita al protagonista, atisbo siquiera de viajes en el tiempo. Podríamos pensar que es Einstein, ¿no? Con su nueva idea del tiempo como una dimensión, como algo dúctil, como algo que podemos curvar, como algo que podemos incluso acelerar si nos acercamos a la velocidad de la luz. Pero la verdad es que es bastante antes, es unos 20 años antes, en 1895, en que Herbert George Wells le da el puntapié inicial a la idea de los viajes del tiempo con propiedad, con una novela hecha y derecha, un clásico que se sostiene en pie hasta el día de hoy, que se llama justamente La máquina del tiempo, Time Machine. El año 1960, un tremendo director de cine, que se llama George Pal, hizo la película La máquina del tiempo, basada en este maravilloso libro de Herbert George Wells. ¿Para qué se utilizó la idea del viaje del tiempo? ¿Cómo nació la idea del viaje del tiempo? Como casi todas las sci-fi de fines del siglo XIX y del principio del siglo XX, como una forma de crítica social. La máquina del tiempo se trata de un personaje de la época victoriana que construye una máquina y es capaz de viajar a un futuro, bueno, hace muchos saltos en el tiempo, pero básicamente la historia es que viaja muchos miles de años en el futuro y se encuentra con una sociedad humana separada en dos castas. Los Eloi, bellos, que viven en una ciudad preciosa, ociosos, muy hermosos, y los Morlocks, que viven en los subterráneos, en una especie de catacumba, donde ya ha pasado tanto tiempo ahí que ni siquiera toleran el sol. Esta división entre castas es una aproximación de Wells a la situación al riesgo que él veía. ¿Qué ocurre? El viajero del tiempo se da cuenta que los Morlocks, de noche, si bien parecen ser los obreros, de noche emiten un llamado que atrae Morlocks y se alimentan de ellos. Son caníbales, ¿no? Se alimentan de estos seres. Y lo que hacen los Morlocks es proveerlos. El riesgo que ve o que denuncia en el fondo Herbert George Wells con esto, que es similar a algo que hace posteriormente este cineasta con Metrópolis también, es el advenimiento de las clases trabajadoras. Esta fuerza potente que se empieza a generar en el siglo XIX, que son las clases trabajadoras, ¿no? La gente que producto de la revolución industrial entra a la ciudad, se incorpora a las fábricas y genera una nueva clase social, que es la clase trabajadora, que se está comenzando además, miedo, temor, a organizarse. Entonces el riesgo que ve Wells es que la nobleza británica, es decir, estos Eloi hermosos, bien vestidos, pero inútiles, están convertidos en un parásito de la sociedad. Es decir, ellos no producen por sí mismos, están solamente parasitando de lo que la clase trabajadora le entrega. Y lo que él ve es que eventualmente la clase trabajadora se va a alimentar de ellos, ¿no? Esta clase potente, fea, ojo, los Morlocks eran horribles, esta clase fea, sucia, hedionda, que era como era vista, ¿no? En esa época y todavía, ¿no? Los rotos, nos dicen hoy los trabajadores, iba a devorar. Curiosamente en Chile ocurre algo bien similar. Augusto Dalmar, un autor chileno, escribe Las antiparras del conspirador en el año 1925-1930, creo. Está reseñado por la antología de cuentos de ciencia ficción de Andrés Rojas Murphy en el año 88. Y él tiene unas antiparras donde es capaz, desde la colonia, ver en lo que se va a convertir la aristocracia nacional, ¿no? Y también
también en el fondo utiliza este recurso del viaje en el tiempo, o en este caso vislumbrar a través del tiempo, como crítica social. La ciencia ficción tiene esto de fuerte en el tema de la crítica social desde siempre. Doctor Who no es una excepción. De hecho, si ustedes se fijan, este personaje pacifista, amante de la vida, incapaz de usar un arma o de matar a alguien, que tiene este tremendo dolor que ayer, menos mal, se lo sacó de encima. Se lo sacó de encima. Tiene como principal enemigo este hombre que tiene companions que han sido chicas, grandes, gorditas, flacas, de color, gingers, ¿no? De todo, tiene amigos de todas las razas, de todos los colores, que defiende a las razas pacifistas. Tiene como principal enemigo a dos personajes, ¿no? O a dos cartas, a dos tipos de bichos principales, ¿no? Los Daleks y los Cybermen. Ahí hay uno. Ahí está. Y claramente hay dos posturas entre los Daleks y los Cybermen que se suman, que es el temor o el terror al fascismo, ¿no? Inglaterra en el año 63 todavía tenía sobre sus hombros el miedo a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? ¿O qué detonó la Segunda Guerra Mundial? El triunfo de la excepción, ¿no? El triunfo, lo que detona la sanción de Hitler en Alemania es la idea de la posibilidad de la perfección, la exclusión y la discriminación, es decir, una especie de depuración de la sociedad para convertirla en un ente poderoso, y para ello se debe desprender de los más débiles, de los distintos, de los impuros y de todo lo que ellos consideren que no es lo adecuado, es decir, hay que exterminate, ¿no? Y están estos seres que avanzan inexorablemente, como los ingleses sentían en la Segunda Guerra Mundial que lo estaban haciendo los nazis. Hubo un momento en que los nazis no tuvieron contrapeso en Europa. Ellos invadían un país, invadían otro, y eran imparables, y la gente desarrolló un temor horrendo a estos teutones, ¿no? Estos seres enormes que parecían todos iguales, mecanizados, que avanzaban con algo que tampoco era propio de la época. Una de las gracias de los ejércitos alemanes justamente fue la mecanización, fue la introducción, por ejemplo, del tanque como gran protagonista de la avanzada de la infantería, la inclusión del avión al principio de la guerra de los Stuka como un elemento clave en la guerra, en estas guerras Blitzkrieg. Entonces esta idea de la máquina alemana avanzando sin parar, avanzando, todos iguales, todos mecanizados, subyace la idea de este robot que no tiene temor, que no tiene culpa en exterminar todo lo que sea distinto, todo lo que no sea Dalek, ¿no? Y en el caso del Cyberman, la idea de assimilate, ¿no? La idea de convertirte en uno como ellos. Y esto es el otro paradigma del fascismo, ¿no? Que es, o te vuelves uno de los nuestros o estás en nuestra contra. Es decir, la no tolerancia a la diversidad. Todos estos valores. A ver, mi hijo Gabriel ve Doctor Who desde los 3 años, ¿no? Claro. Sí, desde los 3 años. ¿Por qué me interesa que vea Doctor Who? Justamente por esto. Porque es un personaje que se mueve entre estos valores, ¿no? Entre el pacifismo, entre la inclusión, entre la tolerancia, ¿no? Y combate sin armas a estos personajes que lo que buscan es asimilar o exterminar. O te vuelves uno de los nuestros, o desapareces. Esa capacidad de la ciencia ficción de reflejar lo que ocurre en nuestra sociedad ha sido una idea permanente. Ha estado permanentemente del lado de los escritores y de los guionistas de ciencia ficción. Incluso podríamos llegar a decir que la ciencia ficción es la que, siendo fantasía, hablando de un futuro lejano, refleja con mayor precisión muchas veces lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, incluso adelantándose, no con la tontera de si vamos a tener autos voladores o no, sino adelantándose de sucesos como importantes. En el caso de la máquina del tiempo, adelantándose al advenimiento
de la clase trabajadora y de cómo la nobleza de Europa iba a terminar sucumbiendo debajo de este avance, cosa que ocurrió finalmente con el descalabro de la nobleza de la aristocracia europea en la Primera Guerra Mundial. Para seguir con el tema de la ciencia ficción, la ciencia ficción se divide, y esta idea de los viajes en el tiempo se divide en dos grandes puntos. Es la idea del paradigma de la ciencia ficción como el espacio exterior, y en este caso el mejor ejemplo quizás es Star Trek, ¿no? Que es la idea de el infinito y más allá. Y está también la del mundo interior, el paradigma del mundo interior, que es el cyberpunk, ¿no? Que es hacia adentro, o podríamos decir Matrix, ¿no? Que es y dentro de la idea de la ciencia ficción como la búsqueda del espacio exterior, podríamos hacer un paralelo súper interesante, muy interesante. Los norteamericanos, a diferencia de los europeos, no han producido mucha, entre comillas, alta cultura. Eso es cuestionable, nos podemos agarrar la patada afuera anytime. Pero han sido capaces de generar dos grandes épicas, epopeyas, ¿no? Cosa que no hemos hecho los latinoamericanos, que han hecho poco incluso los europeos. Y esas dos épicas son la conquista del oeste y el viaje al espacio. La conquista del oeste y el viaje al espacio. ¿No les suena? Toy Story, Buzz Lightyear y ¿cómo se llama el otro? Woody. Esos son los dos grandes héroes que existen en Norteamérica. Por eso me los eligieron, ¿no? Para Toy Story. Cuando había que representar dos juguetes, la conquista del espacio, la conquista del oeste. Si se fijan, son lo mismo. La conquista del oeste es la conquista del espacio, es ir a donde nadie más ha ido. Y en Estados Unidos existe un concepto muy potente que es el de pionero, que es similar en Estados Unidos a cuando, en América, cuando en América nos hablan de, porque nosotros pioneros nos puede parecer un término genérico, ¿cierto? Sí, hay pioneros de muchas cosas, pero si a todos nosotros nos dicen los conquistadores, de inmediato sabemos que estamos hablando de los españoles, de los conquistados americanos. Bueno, para ellos el pionero es un concepto similar en potencia, es decir, saben perfectamente de lo que están hablando. Es el que cruzó desde la costa del Atlántico, atravesó este mar interior, estas praderas donde no se sabía que había, donde habían seres extraños, personajes con pantalones de cuero, con plumas, cachos, seres extraños, seres distintos, que hablaban otros idiomas, animales distintos, animales que no se habían visto jamás, paisajes, extensiones sin nombre, donde caían países europeos completos, la inmensidad más absoluta. Eso atravesaban los pioneros. Y los que atravesaban esto eran héroes, limpios, que iban con un grupo pequeño en dirección al horizonte, sin saber lo que había más allá. Eso es Star Trek. Ir donde nadie antes ha ido jamás, encontrarse con otras culturas. ¿Cuál es el mundo interior en la sci-fi? Lo que va quedando atrás. ¿Cuál es el mundo no luminoso en la sci-fi? Blade Runner, por ejemplo. La sociedad, la ciudad, el hacinamiento. En la conquista del oeste es lo mismo, es la ciudad. ¿Se acuerdan todos de la ciudad de Back to the Future 3? Se veía cochina, hedionda, llena de personajes. Bueno, mineras, dinero, bares, prostíbulos, todo un enredo social, un quiste que va quedando atrás. Están estos dos seres, ¿no? Los héroes limpios de blanco que van hacia el horizonte y los que se quedan en estas ciudades. Eso es lo mismo que pasa más o menos en la sci-fi, ¿no? El espíritu pionero. Claramente, Doctor Who es el primero, ¿no? Es un pionero, es alguien que viaja a través del universo, es alguien que viaja a las últimas fronteras, es una persona que quiere estar más allá. De ahí viene un poco el interés y el gusto que todos tenemos. Queremos ser ese aventurero, queremos ser ese niño que está limpio, que quiere viajar y conocer lugares nuevos. La hiperquinesia, un artículo que escribí hace unos días hablaba de esta idea del niño de 8 años mezclado con Carl Sagan, los que tuvieron la suerte de ver Cosmos. Supongo que tú la viste, pero la como yo. Cuando uno veía Cosmos, veía un tipo que se reía mientras hablaba de lo fascinado que estaba de contarte lo que te estaba contando. Cuando en el primer capítulo
lo muestran riéndose, no cabiendo en sí, mientras lanzaba arena al aire y te explicaba